momento tenemos muchos temas de los cuales ocuparnos. Uno de ellos es lo que pasa en el ámbito político, evidentemente, ante la cercanía de las próximas elecciones. Digo ante la cercanía o no, no sé, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estamos ya con don Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Don Carlos, muy buenas noches, un gusto estar con usted. Buenas noches, Miriam, un gusto realmente. Vamos a recordar brevemente, por favor, lo que dijo hoy la presidenta Áñez en su viaje a Tarija, por favor, para que también la población sepa de lo que vamos a hablar a continuación. Escuchemos. No me parece responsable no tener elementos suficientes que nos permitan y que le permitan a los bolivianos saber si ese día de la elección no van a correr peligros de contagio. Eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Y yo creo de que postergar probablemente un mes o 2 meses no le va a hacer daño a nadie. Es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello. Nosotros estamos por la vida, por la protección de la salud de los bolivianos. Don Carlos, ¿qué le ha parecido lo que hoy la presidenta ha señalado? Primero, Miriam, expresar mi solidaridad, mi afecto, mi preocupación, porque estamos atravesando días durísimos con una cantidad muy grande de contagiados y de fallecidos, acercándonos a los 20,000 casos en el primero, en el de los contagios, y superando los 600 en el segundo, el de los fallecidos. Ese contexto es el que nos debe colocar en la lógica de entender, coincidiendo plenamente con el criterio que la vida está primero, pero la vida está primero hoy y no con cargo a septiembre u octubre o noviembre. En ese contexto me gustaría mucho que el gobierno y la presidenta tomaran una acción específica, más eficiente, más transparente, más clara con relación a los problemas que estamos enfrentando en estos días. Con relación a la pregunta, a lo que tú me dices, sí, de lo que ha dicho la presidenta. La presidenta ha hecho una expresión, ha dado a conocer una expresión de deseos. Me gustaría que eso se traduzca en algo concreto, eso de 1 mes o 2 meses. La presidenta sabe perfectamente que el Tribunal Supremo Electoral tiene una propuesta que ha sido considerada como proyecto de ley. Ese proyecto de ley ha sido sancionado por la Asamblea Legislativa y en este momento estamos en el trance de saber si la presidenta lo va a promulgar o no lo va a promulgar. Si la presidenta no lo promulga hasta el día 18, podríamos entrar en dos circunstancias: la promulgación a cargo de la Asamblea Legislativa, a cargo de la señora Copa, o por el contrario, la no promulgación y el mantener vigente la ley de convocatoria para el 2 de agosto. En otras palabras, la presidenta tiene que decir si ella cree que debe retrasarse un tiempo. ¿Cuándo sería ese tiempo? ¿Cómo haría ella la propuesta? ¿Le haría la propuesta al Tribunal Supremo Electoral? ¿Pasaría por alto la idea del Tribunal Supremo Electoral? Porque decir una cosa genérica puede parecer muy interesante y puede parecer muy atractivo para la gente, pero no es nada concreto, es simplemente una expresión genérica que no tiene nada particularmente definido en ese contexto. Ahora, evidentemente el tema del COVID nos está sacudiendo a todos. Vamos a tener, yo creo, que los siguientes 30 días los momentos más difíciles para todo el país, dado que la curva está creciendo y estamos viendo las cifras cada día. Ahora, en medio de todo esto, Demócratas también ha estado en la reunión con el Tribunal Supremo Electoral cuando han definido la fecha, ¿no es cierto, don Carlos? Y eso lo ha dicho hace pocos días el presidente del tribunal, justamente don Salvador Romero. En ese caso sabían, ¿verdad? Sabían de esta fecha y que ahora intenten posponer, es decir, ¿cómo se debería interpretar lo que dice la presidenta? Y recuerdo lo que usted ha mencionado hace algunas semanas, de que usted le ha pedido a través de una carta a la presidenta poderse reunir para que puedan llegar a algún acuerdo, y no pasó. Sí, tú has puesto un contexto correcto. Primero, el día 4 de mayo nosotros le escribimos una carta a la presidenta, yo en particular la firmé, no tuvo la gentileza de responderla, para buscar precisamente lo que ella ahora está predicando después de que se ha llevado adelante un camino por iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. Le pedí una reunión con el sector político, económico y social para llegar a un acuerdo nacional, entre otras cosas para el día de la elección, que era un tema clave porque era parte de la solución que teníamos que encontrar. Luego, como tú bien has dicho, cuando el Tribunal Supremo Electoral hizo la propuesta para el día 6 de septiembre, el gobierno expresó que no iba a poner reparos, que iba a aceptar cualquier proposición del Tribunal Supremo Electoral. Esa proposición llegó de manera formal y
A los pocos días, demócratas y la presidenta expresaron su punto de vista contrario cuando el mecanismo legal estaba ya en camino, es decir, cuando el procedimiento de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral presentado a la Asamblea Legislativa se había convertido en una ley sancionada por la Asamblea Legislativa. Hubiera sido pertinente que la presidenta exprese esta decisión antes de que se lleve adelante ese proceso, que le hiciera una contrapropuesta al Tribunal Supremo Electoral de una fecha y no ahora, cuando ya todo está más o menos consumado, ponerse en la posición cómoda de decir, no, creo en la vida y creo que hay que hacer un cambio de fecha. Creer en la vida es trabajar eficientemente, cosa que el gobierno no hace hoy día, no dentro de 3 meses. Hemos hablado ayer justamente con el candidato de Libre 21, don Tuto Quiroga. Él también ha señalado de que Demócrata sabía de esta fecha, que había aceptado esta fecha. Y en medio de esto, ¿usted considera que podría ser conveniente posponer 2 meses más, o es que ya hay que tomar ¿qué le digo?, acciones y decisiones para poder salir adelante en medio de todo este problema que se nos viene encima? La respuesta es muy clara. Tuvimos un momento que era el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral, asumiendo su rol de poder del Estado independiente, estableció una propuesta y consultó a los partidos políticos si estaban de acuerdo, si estábamos de acuerdo en posponer la elección, estuvimos de acuerdo, y si estábamos de acuerdo en que se pospusiera hasta el 6 de septiembre, 7 de los partidos expresaron su acuerdo y un partido expresó su oposición. En este caso, el partido Juntos de la presidenta Áñez, en un comunicado público, dijo que iba a aceptar la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y ahora no la acepta. Lo que no podemos convertir es el proceso electoral en un carnaval, y mucho menos en un momento tan difícil como el que vive Bolivia. Es decir, no podemos primero, el más arbitrariamente, negando la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, decir 2 de agosto. Después se hace una ardua tarea del Tribunal Supremo Electoral con una propuesta razonable que parece ser el punto de final acuerdo entre todas las partes, y resulta que el Poder Ejecutivo se opone a lo que proponen el Poder Legislativo y el Poder Electoral. Y ahora 2 o 1 mes de retraso. Así no podemos ir con seriedad a ningún camino que busque una solución política que pase por alto lo más importante, que es combatir hoy el coronavirus. Bueno, en este momento hay algo que es muy claro, hay una pugna muy clara entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso todo el mundo lo puede percibir. Los analistas también lo dicen, y que aquello podría generar incluso muchos daños en la población que está esperando certidumbre, lo que dijo la presidenta. La gente quiere certidumbre y confianza en este momento, y mucho más en su proceso electoral, pero también está en medio el Tribunal Supremo Electoral, que está en medio de este vaivén. ¿Qué puede pasar con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué puede pasar con la confianza de la población si seguimos posponiendo las elecciones? Nosotros creemos que el tema político tiene que encararse con seriedad, tiene que encararse con responsabilidad, porque el proceso electoral no es un proceso caprichoso de un grupo de candidatos que desean la presidencia de Bolivia, no. Es la necesidad de cumplir el final de un proceso de transición, recuperar la constitucionalidad y la legalidad, hacerlo en función de los parámetros marcados por el Tribunal Supremo Electoral, que es muy importante recordarlo, Miriam. El Tribunal Supremo Electoral establece que la elección tiene que llevarse a cabo el 2020 y que el periodo presidencial es 2020-2025. Por lo tanto, tanto la elección como la transmisión de mando tiene que llevarse a cabo este año. Hay que recordar que si se hace la primera vuelta, vamos a poner el 6 de septiembre, que es la fecha que está en este momento oficialmente, hay que esperar 45 días en la eventualidad de que haya una segunda vuelta. Estamos hablando de todo septiembre y mitad de octubre, y probablemente entre 15 y 20 días para la transmisión del mando presidencial, lo que llevaría ese hecho alrededor de la mitad del mes de noviembre. Si la elección se posterga 1 mes o 2 meses más, estaríamos vulnerando la declaración constitucional y el cumplimiento constitucional, insisto en la palabra, de un periodo 2020-2025, que es el que toca después de la culminación, después de haber terminado tan lamentablemente por el fraude propiciado por Evo Morales, el periodo de Morales incompleto el año pasado. Ahora bien, voy a ir por el otro lado, don Carlos, porque también hay personas que opinan y señalan por qué tanta desesperación de los partidos políticos para ejecutar las elecciones en medio de esta pandemia. En el caso de don Carlos, ¿qué responde don Carlos Mesa? Mi respuesta es muy clara. La pandemia comenzó el 10 de marzo. Sí.
Entre el 10 de marzo y el 6 de septiembre hay prácticamente 6 meses completos. En general, los países que han atravesado la crisis del coronavirus han resuelto su problema, el problema crítico, porque por supuesto el coronavirus llegó para quedarse, entre 3 meses y medio y 4 meses, y en el peor de los casos 5 meses. Nos da la sensación de que el tiempo marcado por el Tribunal Supremo Electoral es razonable. Y no me cabe la menor duda de que, ponte la hipótesis de que a fines de agosto, en la segunda quincena de agosto, el país estuviera atravesando una situación dramática de muertes y de enfermedad. Sería una locura llevar adelante un proceso electoral el 6 de septiembre o el 6 de octubre o el 6 de noviembre. Es decir, está claro, me parece que eso tiene que quedar ante la opinión pública evidente, que si esa situación de salud dramática se produciría, se podría producir un proceso de postergación. Pero lo que no se puede tener es una situación de incertidumbre cuando se ha llegado a un punto de avance significativo que tiene que ver con algo muy importante. Vuelvo sobre el tema, Miriam. Sí. La elección no es el capricho de un candidato o de unos candidatos que queramos ser a toda costa presidentes de Bolivia ya, mañana. Por el contrario, si tú me preguntaras, ¿te parece que es un escenario muy atractivo y muy simpático el que va a tener que enfrentar el próximo presidente? No, por el contrario, va a tener que enfrentar el peor momento histórico de las últimas décadas. Y eso implica una responsabilidad y un sentido de servicio. No es un paseo lo que va a hacer la presidencia de Bolivia. En ese contexto mi respuesta es muy clara. Se trata de un hecho de responsabilidad, ninguna intención de acelerar el proceso. Y algo para terminar. Hay que combinar el tema de la salud con las respuestas de mediano y largo plazo que va a tener que enfrentar Bolivia: crisis económica dramática, caída del Producto Interno Bruto, incremento de la pobreza, incremento del hambre, situación social compleja, que tiene que resolver un gobierno elegido en las urnas lo antes posible, precisamente para que las respuestas sean estructurales y de largo plazo. Eso es evidente, que hay que ocuparse absolutamente de todo, no solamente de los efectos y el daño del COVID en nuestro país. Ahora, lo que usted dice también es verdad, que más o menos es entre 3 meses y medio y 4 que se empieza a ver la luz en todos los países que han sido afectados por el COVID-19. Ahora, este parásito, este bicho, este virus, no tiene fecha de caducidad. Algunos han dicho que va a morir definitivamente en septiembre, que ojalá sea así, realmente lo deseamos de todo corazón, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y tampoco sabemos si las vacunas que lleguen a salir, lleguen a funcionar, porque este virus está mutando cada mes. Entonces, las vacunas que ya lleguen van a ser totalmente inefectivas. En medio de esta situación, ¿cómo se está manejando el tema de la salud en este momento? Esa pregunta es muy importante y hay que establecer algunos elementos y algunos parámetros con claridad. La aparición del virus COVID-19, el coronavirus que tiene la sigla COVID-19, es una aparición que marca los procesos de aparición de determinado tipo de pandemias a lo largo de la historia reciente. No es una enfermedad temporal, no es que llega el virus y desaparece y muere y nunca más aparecerá, no, en absoluto. El COVID-19 ha llegado al mundo, no a Bolivia, al mundo para quedarse. Hay que hacer un distingo entre lo que significa la crisis de la enfermedad, es decir, el momento de mayor número de contagios y de mayor número de muertes, que es el proceso que aparentemente estamos viviendo en Bolivia, y cuando esa crisis pase, vamos a continuar conviviendo con el COVID hasta nadie sabe cuándo. Es decir, no va a terminar en septiembre, ni va a desaparecer en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. Esto está claro. Lo que va a pasar es que hay un momento de expansión muy crítica de la enfermedad, un momento de caída de la enfermedad y luego un momento, comillas, de regularidad de los contagios más o menos controlados si la sociedad se maneja inteligentemente. La necesidad de una vacuna es imperiosa. Y los cálculos que se hacen para tener a mano una vacuna son probablemente el primer trimestre o el segundo trimestre del año 2021. Pero eso no quiere decir que los países se detienen y se congelan. No se puede suponer que vamos a vivir en cuarentena los próximos 6 u 8 meses, porque eso sería el colapso económico definitivo e irreversible de Bolivia. Ningún país, aún sabiendo que tiene el COVID presente, ha pensado que la cuarentena indefinida es un camino y una solución. En consecuencia, la cuarentena y el proceso de crisis
más grande porque los organismos humanos todavía no estamos adecuados para crear los anticuerpos necesarios es este. Por lo tanto, hay que entenderlo adecuadamente. Hay que entender que el país tiene que volver a la normalidad económica, al funcionamiento social, al intercambio humano y, entre otras cosas, también a los procesos políticos que en el caso de Bolivia tienen que ver con su normalidad política. Esto tiene que convivir razonable y responsablemente, por supuesto, responsablemente con la enfermedad. Don Carlos, la última pregunta que le hago ya para ir terminando nuestra entrevista, y le pido por favor que sea breve con esto, porque me gustaría conocer su opinión con relación a la rescisión de contrato por parte de Brasil en la compra del gas. Es un tema demasiado delicado como para poder responderlo en un minuto. Es un tema que hay que evaluar, tenemos que tomar en consideración lo que esto representa, tengo que ponerme en conocimiento en profundidad. Simplemente decir algo, nuestra vinculación con Brasil y la venta de gas a Brasil ha tenido una importancia fundamental para la economía boliviana y a pesar de que ha caído significativamente la va a tener todavía. Pero no puedo dar una respuesta apresurada, prefiero tener un poco más de elementos que me permitan una evaluación y un análisis para que en otro momento hablemos específicamente del tema porque es lo suficientemente delicado como para él. Gracias por la sinceridad y nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Que le vaya bien. Muchísimas gracias, un gusto escucharte y un gusto estar compartiendo la entrevista contigo. Gracias, don Carlos.